Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hemen izateagatik, sobre todo con el estupendo tiempo que hace hoy a la tarde. Espero que merezca la pena que nos dediquéis unos minutos de vuestro tiempo. Y sin más dilación, intentando ser puntuales en el comienzo, que llevamos 6 minutos de retraso, intentaremos ser también puntuales terminando, tanto con el comienzo como con el final. Bueno, pues hoy vamos a debatir, vamos a charlar en este coloquio sobre los sectores económicos tradicionales y nos vamos a preguntar qué está cambiando en Donostia. Hoy me acompañan Quino Martínez, secretario general de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Estíbaliz Tello, vicepresidenta de la Federación Mercantil Guipuzcoana, e Íñigo Arteche, el director de proyectos de Ikertalde Group. Y yo soy Isabel Agrazabala, directora de San Sebastián Turismo, que haré el rol de moderadora en el día de hoy. Y vamos a empezar sin más dilación, dando paso a unos minutos de intervención para cada uno de los ponentes, entre 8 y 10. Os agradecería que fuerais estrictos en el tiempo y arrancamos con Quino, que, como os comentaba, es el secretario general de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa desde 1909. Os recuerdo que en el 2008 empezó una crisis bastante potente, con lo cual diría que te va la marcha, Quino. Así que, adelante. Bueno, yo le doy aquí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir y por dedicarnos una horita de vuestro tiempo a escuchar lo que tenemos que decir. Antes de empezar a hablar de cómo está afectando al sector esta crisis y qué tendencias se adivinan o se han adivinado que han hecho que la crisis en algunos casos las haya acelerado, voy a decir 4 palabras de qué es el sector de la hostelería, para aquellos que no nos conozcáis en Donosti. Cuando se habla de hostelería se habla de un sector, el INE lo dice, que engloba 2 subsectores, que son el alojamiento y la restauración. Y la restauración, en este caso, de los 1.436 establecimientos que tiene Donosti, 1.172 son de restauración y 264 de alojamiento. Y cuando se habla de cifras de ocupación, de empleo generado, se habla siempre de ese sector en su conjunto, de la hostelería en su conjunto, con esos 2 subsectores. ¿Qué empleo genera la hostelería en Donosti? 8.653 personas. 16% de ellas no han nacido en el Estado. Son nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra mano de obra. En un 16% no conoce, en muchos de estos casos, estas raíces, esta tierra, desde al menos su nacimiento. Somos el 6º sector en lo que a empleo se refiere de la ciudad y aportamos un 7,4% del PIB, de la riqueza que se genera en la ciudad. Y aquí somos el 3.º, 4.º sector. ¿Cómo nos ha afectado la crisis? ¿Cómo nos está afectando la crisis? Pues en estos momentos hay un 5% de establecimientos que creemos que no volverán a abrir, de esos 1.400 que hemos hablado antes, entre 70 y 80 establecimientos. Todos conocéis los casos porque son notorios, de A Fuego Negro, de La Fábrica, La Muralla, El Chiqui, etcétera, etcétera, en la parte vieja, o otros sitios como el Aizgorri, Cañabicaña en Gros, etcétera, etcétera. Así podemos pasar por muchos barrios. Muchos de estos locales no volverán a abrir y si lo hacen en un plazo de más de 6 o 8 meses, pensamos que son locales cerrados como consecuencia de la COVID. El empleo. Hemos estado durante el año 2020 con una media de empleo un 15% inferior a la de un año de éxito, como fue el 2019. Es decir, una media de entre 1.000 y 1.200 trabajadores menos el sector, sin contar aquellos que están en ERTE, que han llegado a estar pues unas cifras por encima del 60-70% en los momentos álgidos de abril y mayo. Y la facturación, en un reciente estudio que hemos hecho, ha caído en un 43,3% en este sector, repito, el sector de hostelería, que engloba, en este caso, hablando solamente de la restauración. El alojamiento ha sido mucho mayor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en crisis? Pues nosotros el año pasado lo dijimos, tardaremos 5 años en recuperar la actividad del 2019, ha pasado 1 ya, nos quedan otros 4. Y la crisis tardará tanto respecto a otras valoraciones que se hacen en el conjunto de la economía, porque somos el sector más afectado económicamente de todos los sectores de la economía. Lo dicen muchísimos datos, no solamente los que aportamos nosotros.
Nos costará por tres razones. Uno, por el empobrecimiento de la sociedad. Hay muchos trabajadores, trabajadoras autónomos que en ese momento están en condiciones económicas mucho peores que las anteriores y, evidentemente, esto afectará a su capacidad de gasto. En segundo lugar, por el cambio en los hábitos de consumo hostelero. Pensemos en cuánto recuperaremos un ocio nocturno en condiciones y eso supone reducción de facturación muy importante. O pensemos cuándo volveremos a juntar a 40 personas a medio metro sentadas unas con otras y eso también afecta al consumo. Cambian los hábitos. Tenemos miedo en entrar en el interior de los locales. Lo hacemos ahora fuera, estamos en las terrazas. Cambian los hábitos hosteleros. Y, en tercer lugar, evidentemente, por la reducción de los flujos turísticos. Y esta ciudad tiene una parte importante de su actividad hostelera relacionada de manera directa con el turismo. Este año trabajaremos el turismo local y estatal. El año que viene, evidentemente, recuperaremos turismo europeo y el próximo intercontinental. En cifras, hablamos en volúmenes importantes, pero costará tener las cifras de actividad que tuvimos en 2019. Pero esta recuperación, como hemos comentado, se producirá en un plazo de 4 o 5 años, 4 desde ahora, porque las bases que tenemos son sólidas tanto a nivel de consumo local como a nivel de consumo foráneo. Está en nuestra cultura. El Estado, las familias vascas emplean el 15% de sus rentas en hostelería. El 15% de sus rentas. Somos el país de la Unión Europea que, con diferencia, emplea más dinero de sus rentas en este sector. Lo que otros países gastan en sus casas, nosotros lo gastamos en hostelería. Esa es la realidad. Pensad dónde se celebran en países anglosajones o escandinavos. Las celebraciones se hacen en los jardines, en las piscinas de sus casas. Aquí los hacemos en bares, sidrerías y asadores. Es un ejemplo en nuestra cultura. 15% de las rentas se gastan en el sector. Y luego la afinidad con nuestro entorno. Un estudio que hicimos en verano con Ikertalde, el verano del año pasado, decía que los establecimientos que más y mejor habían resistido dentro de nuestro sector la crisis eran los bares y cafeterías de barrio, que habían sabido retener el gasto de cercanía por distintas razones, por la seguridad que ofrece un entorno conocido respecto a lugares de encuentro, por la solidaridad que se ha manifestado durante estos meses en lo que a apoyo al que está cerca se refiere, por las razones que sea, pero desde luego, esa cercanía se ha demostrado, esa afinidad entre el sector y la ciudadanía ha quedado patente. También tenemos bases sólidas en el otro consumo, el consumo turístico. La gente viene a Donosti por dos razones fundamentales, así lo verbalizan. El estilo de vida, que es una mezcla de estética, de orden, de seguridad y de no masificación. Somos un destino premium de carácter urbano con una componente gastronómica muy importante, así se nos define. Y, en segundo lugar, por la excelencia gastronómica que acreditamos y de la que no vamos a hablar demasiado porque es de todos y de sobra conocida. Bases sólidas también en el ámbito turístico porque el turismo urbano, que es donde estamos nosotros, es el turismo que más está creciendo en los últimos años. Si el PIB mundial ha crecido un 40% en los 10 últimos años, los ingresos por turismo urbano han crecido un 90%. Es un sector en boga. Las ciudades por encima de los destinos de sol y playa. Y Donosti es un destino urbano, la conurbación donostiarra. Hablamos quizá del círculo Donosti-Biarritz y todo lo que ello engloba. Las bases sólidas también porque nos hemos internacionalizado. Somos de las grandes ciudades del Estado, somos la quinta, sexta ciudad en cuanto a volumen de turismo de fuera de nuestras fronteras. El 59% de las pernoctaciones vendidas en 2019 eran de turistas extranjeros. Y somos un destino también saneado. Las cifras que aporta el informe Crisis del año 2019 habla de que somos la segunda ciudad en lo que a ingresos de nuestro subsector de alojamiento se refiere. Dos públicos, el público local y el visitante, y un mismo posicionamiento para los dos, basado en la autenticidad y en la excelencia. Autenticidad, una oferta que tenga sus raíces en nuestros productos, nuestras recetas, nuestra forma de relacionar y socializar, y la excelencia, el bien hacer
en todos los ámbitos que engloban una oferta hostelera, una oferta gastronómica premium. Los 3 ámbitos. Esta es la forma que tenemos, la Asociación de Hostelería, cuando sale fuera de vender destino. Este es el posicionamiento que vendemos. Guipúzcoa y su capital San Sebastián son consideradas un destino líder mundial en turismo gastronómico. Una realidad que señalan y amplifican las publicaciones internacionales más prestigiosas. Este liderazgo se sustenta en que hemos conseguido la excelencia en los 3 pilares de la oferta gastronómica: el street food, la cocina tradicional y la cocina de autor. Uno de nuestros tesoros gastronómicos, Ir de Pinchos, ha sido reconocido por Lonely Planet como la mejor experiencia gastronómica del mundo. La lista Opinionated About Dining ha colocado 5 de nuestros restaurantes entre los 10 mejores restaurantes de tradición y producto en Europa. Y Guipúzcoa es uno de los lugares del mundo con más estrellas Michelin por habitante. 18 estrellas para una población de poco más de 700.000 personas. Una oferta culinaria inigualable concentrada en una pequeña región hace que la experiencia gastronómica se amplifique por la cercanía de nuestros productos y productores. El puerto de Pasaya abastece a nuestros chefs de los productos del mar para preparar algunos de los platos más icónicos de nuestra cocina. En los viñedos de Guetaria se produce el chacolí, nuestro exitoso vino blanco joven. Y los mercados tradicionales, con Ordicia como gran referencia, acercan los productos frescos de nuestros agricultores y ganaderos, entre los que destaca el queso de Idiazábal. Además, Guipúzcoa se encuentra en el centro de una de las zonas vitivinícolas más importantes del mundo, a solo 3 horas de Burdeos, La Rioja y Ribera del Duero. Presentación, excelencia y relación con el entorno, con nuestros productores, con nuestra cadena de valor. Es muy importante y por eso en las presentaciones que hacemos nos gusta destacar esa reciprocidad entre oferta y origen y producto. Lo destacamos aquí. ¿Cómo nos está afectando la COVID o qué tendencias hemos visto? La aceleración del delivery. Se ha dicho que en un año hemos adelantado 5 años. Hay un 30-40% más de demanda que al inicio de marzo de 2019. Y no estamos posicionados como sector. No hemos conseguido, y debemos de mejorar, que nuestra oferta tradicional esté haciendo una oferta de delivery como ha pasado con otros destinos o como ha pasado con otras ofertas premium, como puede ser las de Gozo, de David Muñoz, como puede ser Cuatro Manos, de Ramón Freixa, etcétera. No hemos sabido ocupar ese espacio y ese espacio irá creciendo poco a poco. La demanda de espacios más amplios que nos obliga a una reflexión. Evidentemente, hay una reflexión de carácter normativo. Tenemos que conseguir que se mantengan espacios exteriores para poder socializar, porque los interiores están en franca, bueno, entre comillas, están cuestionados en estos momentos y tenemos que trabajar en ese campo también. Tenemos que trabajar en ese campo. Vale. Nuevas formas de consumo. Os pongo 2 ejemplos que todos conoceréis. ¿Qué va a pasar con los bares de polígono si aumenta el teletrabajo? ¿Qué va a pasar con la gente que vende menú del día? Obliga a un replanteamiento del negocio. Como obliga a un replanteamiento del negocio, nuestras barras de pinchos que están cubiertas. Ha caído un 80% la venta de pinchos fríos en los establecimientos como consecuencia de tapar las barras. Y eso obliga a que trabajemos, y lo estamos haciendo, en poner en valor el pincho de cocina, el pincho bajo demanda. Pero el pincho bajo demanda es 1 euro más caro que el pincho en frío en general. Y eso obliga a formar a la gente, a enseñar a prescribir. Y el ocio nocturno. ¿Cuándo volveremos a conocer un ocio nocturno en condiciones? Un ocio nocturno donde nos rocemos, nos toquemos, nos abracemos, nos besemos. Tardará tiempo. Y aquí, desde luego, no tenemos la solución. La solución pasa en estos momentos de desescalada, por la asunción de toma de decisiones en lo que a prevención y a respeto a las medidas sanitarias se refiere. Pero la solución no es fácil en este sector. El segundo tema que nos preocupa mucho es la homogeneización y la entrada de agentes externos que puedan hacer que nuestro destino se parezca más a otros destinos. Estamos recibiendo llamadas de gente que sabe que se están cerrando locales golosos. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, son operadores de ofertas
gastronómicas y hosteleras iguales en todas partes. Gracias a Dios, hasta ahora no hemos conseguido mantener barreras de entrada altas al sector que han impedido que aquí estén Taberna Lizarran, Sagardi, Tapas Tapas, Café y Bar, Café y Tapas, etcétera, etcétera. No sabemos cuánto va a durar esto, porque sí que estamos recibiendo llamadas de operadores, de inversores, de grupos de inversión que quieren entrar. Hace 30 años ha ocurrido en otros sectores. Hace 4 años ha ocurrido en un sector de todos conocidos, el alojamiento. Los operadores de alojamiento hace 20, 10, 15 años eran sobre todo locales. La última entrada de establecimientos de alojamiento es una entrada mixta de operadores locales y operadores estatales e internacionales. Eso no está pasando, no ha pasado en la hostelería todavía, pero posiblemente pase si no se ayuda al empresario tradicional. Integración de la cultura de la fuerza de trabajo, un problema muy importante que se acrecienta. Tenemos la ciudad con las tasas de natalidad más baja de Europa, una población envejecida. Tenemos que echar mano de la gente que viene a ganarse un salario mejor, pero esa gente no conoce nuestras raíces. Es difícil querer a alguien que prescriba chacolí con acento árabe o acento sudamericano. Es difícil creerlo, pero tenemos que intentarlo porque en ello nos va la vida como sector. Nos va la vida como sector. Trabajo conjunto con la cadena de valor. Habéis visto el vídeo. No somos nada sin nuestros productores. No somos nada sin nuestros ganaderos. Y aquí esta crisis ha permitido que estemos más unidos con ellos que anteriormente. Hemos visto la necesidad de trabajar en conjunto y establecer vínculos más fuertes, más sólidos que los que teníamos hasta ahora. Y, por último, la captación de talento. Tenemos un grave problema de relevo generacional. Estamos trabajando con distintas instituciones, con la Oficina Estratégica, con Fomento San Sebastián, en solucionar este tema y hemos hecho acciones tímidas, humildes, que tienen que seguir su camino para conseguir que Donosti, que Guipúzcoa sea el MIT de la gastronomía. Ese es el objetivo, el MIT de la gastronomía. Y, por último, sí, es la última diapositiva. El tiempo. La última diapositiva. Revalorizar lo local, lo seguro. Lo habéis hecho vosotros, los ciudadanos, acudiendo a nuestros bares de barrio. Tenemos que seguir ahí. La digitalización, sí, entre comillas, la digitalización es necesaria hasta la barra. De la barra al cliente lo ponemos en duda. No queremos perder la cercanía y el trato que ofrecemos a nuestros clientes. Y la sostenibilidad, bueno, tenemos que llegar a la sostenibilidad en la gestión y en la oferta. No existe una oferta sostenible. No somos referencias en ofertas veganas, no ofrecemos Beyond Meat, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esta es una asignatura pendiente. Y podría seguir hablando, pero creo que aquí acabo. No ¿verdad? toca, hoy no toca. Muchas gracias. Bueno, para hacerlo lo más seguido posible y luego poder entrar en debate, invito a Estíbaliz a tomar la palabra. Como os indicaba anteriormente, Estíbaliz Tello es la vicepresidenta de la Federación Mercantil Guipuzcoana y además se lleva al frente de un comercio centenario que se ha ido adoptando a los tiempos pues, desde hace muchísimo tiempo. Y me gustaría citar una frase que tenéis en vuestro comercio que dice: avanzar es tan fácil como poner un pie delante de otro. Un par de zapatos es todo lo que necesitas. Pues Adelante. así, bien calzados, vamos a empezar la tarde. Yo soy Estíbaliz Tello. Muchísimas gracias por invitarme a este foro. Dejar que diga con orgullo que soy la 4ª generación de comerciantes en el establecimiento Calzados Tello de San Sebastián, que inició su andadura en 1903 de la mano de mi bisabuelo Miguel. Si os parece, distanciándonos un poco de todo el tema de datos, yo quiero aportar una visión muchísimo más testimonial. Yo represento como vicepresidenta de Gipuzkoako Merkatariak al comercio guipuzcoano y me gustaría ofrecer una visión de su entorno y de la sociedad en la que convive. Y para ello me gustaría echar mano de una frase que decía mucho mi padre. Mi padre decía: si te paras en este negocio, estás muerto, porque este es un viaje que no tiene final de trayecto, que no tiene paradas. Tendrás que cambiar de montura de un solo salto, como los indios del lejano oeste. Tendrás que pensar en el cambio de mañana cuando todavía no hayas terminado con el anterior. Es visión de lo que querrán nuestros clientes mañana y mañana de lo que querrán pasado mañana. Estíbaliz, ¿estás preparada?, me decía, y yo con mis 22 años. Sí, pero jamás pensé que me embarcaría en una aventura tan exigente como excepcional.
porque el comercio es un ente vivo, es un ente en el que hablar de regeneración y transformación se queda realmente corto. Interacciona tan directa y tan permanentemente con las personas y con el entorno que hablamos mucho más de una evolución paralela entre ellos. Y aquella visión que decía mi padre de que hay que estar pensando en el consumidor me hace pensar ahora en cuál es nuestro consumidor, lo que ahora acuñamos como nuevo consumidor. ¿Pero qué es nuevo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es la piedra de toque de nuestro momento, es la información. El nuevo consumidor está más informado, sobreinformado, incluso mal informado, pero esta es la clave que haya hecho que sus hábitos de consumo hayan evolucionado. Es un individuo que investiga, que compara y que comparte antes de hacer el gasto. Se deja influir por desconocidos en redes sociales y además es esclavo, sin saberlo, del terrible algoritmo. Pero estos no son solo los valores nuevos de este consumidor. También busca el reconocimiento de que sus actos pueden ser como una especie de efecto mariposa en el mundo, con esto que llamamos ahora consumo consciente. Quiere ser parte del cambio. Y para ello, más allá del valor del precio, también está buscando el retorno de su consumo, el retorno de su gasto. Aquí se abre una brecha impresionante que se llama fiscalidad, que en este mundo digital en el que nosotros tenemos tantísima competencia, podríamos estar debatiendo sobre este tema durante horas, pero no quisiera alargarme porque creo que no es ni el momento ni el lugar. Pero me parecía un acto irresponsable no nombrar la clave de la fiscalidad como un asunto pendiente a abordar, porque ya sabemos que en las compras online hay algunos que ya juegan con las cartas marcadas. Dicho esto, los valores de este nuevo consumidor, a mi entender, son la cercanía, la sostenibilidad, el kilómetro cero, eso que llamamos slow, esa compra pensada y meditada, que realmente lo que está haciendo es poner el foco en el producto de calidad que perdura en el tiempo. Estos son valores que maridan a la perfección con los valores tradicionales del comercio local. Y se abre un momento para que juntos el comercio donostiarra, a través de estos valores, lidere el cambio y empodere a su clientela. Yo creo que en la clientela también está la clave. Nos preguntamos, ¿quiénes y dónde están? Pues mirad, por un lado, la pandemia ha reconectado todos los comercios de barrio con sus vecinos, o incluso mejor, ha reconectado a los vecinos con los comercios de barrio. Pero absolutamente en todos los barrios, porque algunos barrios de San Sebastián tienen colgados el San Benito de que están llenos de franceses, solo hay gente de fuera, pues como puede ser la parte vieja o como puede ser el centro, pero precisamente por este motivo son los barrios que mayor masa crítica de clientela han perdido durante la pandemia. Pero al final, esta es una ciudad pequeña en la que todos los barrios tienen parroquianos. Y yo os voy a hablar de 3 perfiles de consumidor. Marichu tiene 77 años, es al 99% analógica. No tiene ordenador, no tiene tablet, lo más que tiene es un móvil con el que hace WhatsApp con sus familiares y con sus amigos. En su día a día viene a comprarse unos zapatos a la tienda y nos va contando el estado general del barrio. Esta acera como resbala, la farola que alumbra poco, qué bien que me han puesto unos bancos en esta calle peatonal para sentarme. Oye, qué suerte tengo que estuve en un restaurante nuevo la semana pasada, cómo me ha gustado. Nos habla del entorno en el que vive, a los comerciantes como primer interlocutor. Pero Marichu no está sola. Tiene un hijo que se llama Miquel, tiene 52 años, tiene ordenador, tablet, tiene teléfono móvil y combina a la perfección la búsqueda por Internet con las compras en tienda física. A veces también compra online, pero todavía valora los tiempos de ocio y sale de compras a sus tiendas de confianza. Es un cliente relativamente permeable y se deja aconsejar.
seguro que aquí más de uno se reconoce en él. Y aquí tenemos la dificultad. La nieta de Marichu se llama Eider, tiene 17 años y vive permanentemente en la palma de su mano. Tiene la cabeza metida en su teléfono móvil. De hecho, cualquiera de nosotros se habrá tropezado con una persona así por la calle, seguro, pero tropezado, literalmente. Eider a veces levanta la cabeza del dispositivo, ve un rótulo y piensa, uy, en esta tienda compra mi abuela. Porque si yo no estoy en su radio de influencia digital, no existo. Y este es nuestro nuevo reto, atraer estas nuevas generaciones de los canales online a nuestras tiendas físicas, trasladar nuestros locales maravillosos y nuestros escaparates seductores, nuestra profesionalidad y nuestro conocimiento del producto y trasladarlo rápidamente a los canales online en los que están nuestras nuevas generaciones de clientes. ¿Qué es esto? Pues estamos cansados de decirlo. Es omnicanalidad. Pero la omnicanalidad en lo digital pasa por, en lo físico, en las tiendas físicas, pasa por muchas fases. Efectivamente, las grandes firmas utilizan todas las novedades en Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, para así, a golpe de un solo clic, de una sola vez, interactuar de manera directa con sus clientes. Es a esto precisamente a lo que debemos aspirar. Por eso, las inversiones en tecnología hoy se quedan cortas. La tecnología se compra, pero la gran inversión y el gran reto está por delante en crearnos unas buenas estrategias de identidad, de posicionamiento y de difusión, de manera que lo local y lo digital convivan, conectando con Eider, compartiendo con Miquel y cuidando de Marichu. Y por último, me gustaría hacer una pequeña puntualización a lo que pasa desde el otro lado del mostrador. ¿Cómo nos ven a los comerciantes? ¿Cómo la sociedad valora nuestro sector? Nuestro sector, que creo que se esfuerza y que está dando la cara ahí a pie del cañón, también durante la pandemia creo que ha hecho grandísimos esfuerzos, ¿no? Tiene establecido un debate de extremos. Por un lado, como ejemplos pondré, entra una madre en un establecimiento con su hijo y le dice, estudia, ya puedes estudiar, porque si no vas a terminar trabajando en una tienda. Este es un pensamiento que a mí me lleva a la reflexión de que no hay valor y no hay prestigio en la empresa comercial para la sociedad. ¿O acaso la reputación está solo en manos de las grandes multinacionales que sí son consideradas empresa? Las grandes multinacionales donde el valor empleo es el más cuestionable de todos. Por poner algún ejemplo que quede muy claro. ¿Qué eran los cocineros hace 35 años? Hoy son chefs. ¿O qué era la formación profesional? Era un fondo de saco donde desde las escuelas mandaban a todos los escolares con perfil de fracaso. Sin embargo, hoy la formación profesional o el mundo culinario tienen una visión estratégica importante para la ciudad, aportan valor, se ha cambiado la visión de estos sectores. Y a mí me gustaría que también hiciéramos un ejercicio de reflexión de cómo vamos a ponerle valor al sector comercial para garantizar no solo la regeneración de nuestros clientes en nuestras tiendas, sino también la regeneración y la repoblación del propio sector. Porque esto es comercio, es empresa comercial, ni grande ni pequeña. Es el termómetro que mide el nivel de vida e intensidad del lugar. Aporta información del ADN del entorno. Es la cara visible de una forma de hacer, de un modo de vida. Es el reflejo de un modelo social porque es la empresa que vincula a la sociedad y que conecta a las personas. Gracias. Muchas gracias. Y por último, intervendrá Íñigo Arteche,
director de proyectos de Ikertalde Group. Ha participado en la elaboración de múltiples planes de revitalización de comercio en diferentes municipios de Euskadi, bueno, también con hostelería, como ha mencionado antes Kino. Veréis por qué digo que es seguidor de Heráclito y bueno, nos va a exponer los cambios significativos desde la crisis del 2008 hasta hoy en día, habiendo pasado por el gran confinamiento del año pasado. Adelante. Sí, pues creo que además el abuelo de Estíbaliz, el abuelo de Estíbaliz era también seguidor de Heráclito, porque había entendido perfectamente que el mundo cambia y cambia continuamente y es lo único que permanece, el cambio, ¿no? La verdad es que cuando veía el título, ¿no?, de sectores económicos tradicionales y qué está cambiando en Donosti, pensé que era difícil responder a una pregunta así en un contexto como el que vivimos y en particular pensando en estos sectores que lo están pasando tan mal como señalaba antes Kino, ¿no? Pero si nos elevamos un poco sobre la coyuntura y los momentos difíciles y con respeto a todos los que lo están pasando mal, por supuesto, pues tenemos que entender que el comercio, en general la economía urbana, pero el comercio en particular es hijo de su tiempo, de sus formas de vida, de sus formas de movilidad y, en consecuencia, cuando éstas cambian, las formas de intercambio y de compraventa cambian y cuando cambian mucho, pues las formas de compraventa cambian en profundidad. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Y decía lo de que tu abuelo había leído Heráclito porque hace 2500 años, Heráclito, que era un filósofo presocrático, nos decía ya que todo fluye, todo cambia, que nunca nos bañamos en las mismas aguas. Y algo de esto nos está sucediendo, ¿no? Y claro, esto me llevaba a pensar en si éramos justos al hablar de sectores tradicionales, que la verdad yo no acabo de compartirlo. El otro día estaba en Ilumbe poniéndome la vacuna, me pusieron la Pfizer, ARN mensajero, biotecnológicamente avanzadísimo, pero a mí lo que me pusieron fue un pequeño pinchacito, una tirita, y me invitaron a sentarme un rato por si me pasaba algo, ¿no? Creo que el comercio tiene bastante de ARN mensajero también, de innovación, de digitalización, de cambio, y creo que es uno de los sectores que más profundamente se ha transformado en los últimos años, ¿no? Y por eso decía yo, ¿en qué medida le cargamos el San Benito de tradicional, ¿no? Porque lo cierto es que en los últimos 10, 12 años, desde la gran crisis de 2008 al gran confinamiento de 2020, las formas de vida se han visto modificadas profundamente a través de las tres transiciones que estamos viviendo, ¿no? La digital, que todos conocéis, y las tres, de alguna manera, al cambiarnos las formas de vida, nos cambian las formas de comprar y de consumir y de movernos y de relacionarnos. La transición digital todos la conocéis. Hace 12 años, en el primer trimestre de 2008, solamente el 9% de los guipuzcoanos declaraban haber comprado por Internet en el último trimestre. En 2019 ya eran más del 35%. Y si hoy hacemos la prueba, probablemente estemos en 15 o 20 dígitos más. De hecho, durante el confinamiento, a nivel estatal, se hablaba ya de que el 66% de las familias habían comprado online y el 88% de ellas decían que iban a seguir comprando y hacerlo más. Es decir, esa transición la vivimos cotidianamente, desde la reserva de hora que hacemos para nuestro médico, nuestra cita médica, para cualquier cosa o la reserva para un restaurante a través del tenedor. Esto forma parte ya de nuestro día a día, pero es que hace 12 años no nos planteábamos si íbamos a comprar un coche eléctrico, ni se nos pasaba por la cabeza que los vuelos que llamamos domésticos pudieran desaparecer porque los recorridos que podemos hacer en 2 horas y media en tren van a sustituirlos. No se nos pasaba por la cabeza que habláramos de carne vegetal, porque es que la ganadería influye en la huella de carbono enormemente. Es decir, todo esto está cambiando profundamente y en términos de comercio, desde luego, no teníamos en la cabeza que una de nuestras preocupaciones medioambientales iba a ser que los furgones de Amazon
dejan una huella de carbono, congestionan nuestro tráfico y nos generan una cantidad de basura en términos de empaquetado que está provocando, por otra parte, que las industrias de cartonaje suban en bolsa, ¿no? Es decir, todo esto está cambiando, tanto en lo digital como en el medio ambiente y como con los valores sociales que esto supone, ¿no? El envejecimiento que hace 12 años nos lo anunciaban continuamente, pero no nos lo acabábamos de ver en la calle, hoy ya es plenamente visible en esta ciudad y cuando vas al teatro o a algún espectáculo, si te tomas la molestia de sentarte en el anfiteatro, ves una platea en la que solo ves pelo blanco y calvas. Y esta es nuestra realidad y asociado a eso, pues sucede que la salud cobra una importancia extraordinaria, los valores asociados también, la vida sana o el veganismo, desde luego, va cobrando carta de naturaleza en nuestros menús, ¿no? Entonces, todo esto incide en el comercio de manera extraordinaria, en nuestras tiendas y en nuestras calles, ¿no? Y en esta estábamos cuando llegó la COVID y lo aceleró todo. Lo aceleró todo en lo digital. Evidentemente, lo que iba a costar 5 años se consiguió en 5 meses y en términos sanitarios, pues nuestras ideas sobre la seguridad y las preocupaciones sanitarias se aceleraron igualmente, ¿no? Claro, el impacto de todo esto es grande. Teníamos a 1 de enero de 2020 más de un 20% menos de establecimientos de parque comercial que en el 2008. Es decir, una caída absolutamente espectacular, ¿no? Pero como decía, claro, esto no viene por casualidad. Como decía, hay un cambio profundo en el sector. Nosotros también tenemos mucho AR en el mensajero, a pesar de que como sector se hable de sector tradicional. Algunos de esos pequeños cambios, los citaba Estíbaliz, aparece la omnicanalidad. Cuando aparece el comercio electrónico, inicialmente hablamos de comercio electrónico y comercio físico, pero esto dura poco. Se empiezan a acercar y porque lo visualicemos, diría, Amazon empieza a adquirir cadenas de tiendas físicas, abre sus propias cadenas de tiendas físicas y nuestras tiendas físicas, digamos por utilizar un emblema, el Corte Inglés, se lanza a una estrategia digital que cambia profundamente también su modelo de negocio. Esta es la realidad, ¿no? Y esto no solamente lo hacen las empresas comerciales, esto lo hacemos los clientes. Acudimos a una tienda y ya no nos importa si tienen ahí el producto o lo van a traer o lo vamos a adquirir finalmente en la pantalla de una tablet con el dependiente. Y diría más, cuando empieza el proceso de impulso del online, los productos tardan días en llegarte, luego ya solo tardan un día, luego ya tardan horas. En determinados lugares de ciudades grandes empiezan a competir porque lleguen en minutos, en menos de 1 hora en algunas zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad es la de eliminar las fronteras entre lo físico y lo digital. Jugamos a esto, ¿no? Segundo, comercios digitales y competitivos. Nuestros comercios pueden optar por no vender online, por no vender a la nieta de esta persona que nos contabas, pero lo que no pueden evitar es digitalizar, desde luego, su stock, digitalizar su sistema de gestión y crecientemente digitalizar su relación con la clientela para poder hacer comunidad y estar cerca de la misma, relacionarse con ella digitalmente, y no pueden dejar de hacer o no van a poder dejar de hacer, digitalizar también la experiencia en tienda con creciente número de gadgets y de aparatitos que van a hacernos la compra más agradable, más eficiente y que están a la vuelta de la esquina. En tercer lugar, otra parte de ese pequeño ARN o revolución que estamos viviendo es la hiperpersonalización. Recientemente me llegaba un mensaje de Adolfo Domínguez en el que, después de hacerme un test importante en el móvil sobre mis gustos, mis colores, las tribus urbanas con las que me identifico, en fin, un test importante, pues resulta que ya me conocen y me dicen que me van a enviar cada 6 meses, cada 8 meses, con la periodicidad que yo quiera, una caja con varios productos y que si no me gustan los devuelvo, pero que están convencidos de que me van a gustar. Es decir, adaptamos el producto al cliente cada vez más, exageradamente, ¿no? Aparece la hiperpersonalización y todo esto a nuestros comercios clásicos, vamos a decir tradicionales, les afecta en profundidad al comercio urbano. Y por último, quizá lo más importante de todo que ha traído todo este cambio
es el de la servitización. El producto ha dejado de ser valioso y lo que cuenta es el servicio. Quiero decir, el comercio históricamente ha jugado un papel en el que desde la fábrica a nuestra casa cubría a través de distintos eslabones, mayoristas, minoristas, llegaban a la tienda y la tienda era el showroom en el que nosotros accedíamos, podíamos ver cómo se concentraban los productos allí y teníamos que desplazarnos allí para adquirirlos. El comercio electrónico ha cambiado todo esto, lo vemos en nuestro móvil y el producto viene a nuestra casa. Es decir, las tiendas han perdido funcionalidad en términos distributivos, en términos de distribución de producto. Y al perder funcionalidad tiene que equilibrarlo ofreciendo mayor servicio. Es decir, ya no pides el producto porque el producto, o no pides tanto producto porque es imposible competir con la gama que vas a conseguir en tu móvil y en consecuencia lo que estás pidiendo es mayor servicio, mayor asesoramiento, mayor acompañamiento, es decir, que te envuelvan ese producto en un servicio adicional. Y este proceso tampoco es fácil, ¿eh? Entonces, en consecuencia, ¿hablamos de comercio tradicional o tenemos que empezar a hablar de comercio realmente, o de retail, diría yo, competitivo? Porque es que el comercio tradicional, ese 27%, ha caído ya, y en Donosti en particular, en la última investigación que nos tocaba hacer en directo, hablábamos de un tercio más de comercios que ven su futuro bastante oscuro. Estos cambios también han ido a la ciudad. Ha hecho fortuna la idea de ciudad inteligente, pero cuando hablamos de ciudad inteligentes hablamos de ciudades, digamos, en los que valoramos la calidad de vida, la cohesión social, la cercanía, la idea de sostenibilidad, la idea verde. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una ciudad en la que todo eso ya es una realidad desde hace tiempos. Es decir, estamos en una ciudad de dimensiones humanas en las que tenemos una casa de cultura en cada barrio, en la que tenemos un centro sanitario en cada barrio, en las que las dotaciones educativas son estupendas. Pero hay otras ciudades en las que este discurso de todo a 15 minutos es un discurso muy novedoso. Aquí es que nos parece, digamos, dices, pero si eso ya lo teníamos. Pero esta fórmula ha concretado la idea de que el comercio se entiende crecientemente como servicio. Es decir, el commerce as a service, ¿no? El comercio como servicio. Y, entendido en términos de ciudad, hablamos de un espacio urbano como ecosistema de servicios. Como digo, una vez más el producto va desapareciendo, se diluye en esta red digital y hablamos ya de servicios. Y esto genera distintas experiencias. En el barrio genera experiencia cotidiana en un ecosistema de calidad de vida en lo que prima es la cercanía, la confianza, la seguridad, el apoyo, eso que en la pandemia ha aflorado y se ha recuperado en buena medida. Y a nivel de área central hablamos de una experiencia de atracción en un ecosistema de ocio, de cultura, de compra, de disfrute, un todo en uno en el que ya no es la compra del producto, sino una compra muy vinculada al ocio y en una experiencia, digamos, de disfrute. Entonces, a modo de conclusión, dos cosas. Una, creo que en todo este escenario de cambio no hay sitio para el comercio tradicional, es decir, solo para el retail competitivo. En consecuencia, el que juegue a comercio tradicional lo tiene difícil. Esto quiere decir que solo hay sitio para tiendas extraordinarias o para plataformas electrónicas o digitales extraordinarias, o las que junten ambos, ¿no? Esto ya no va de vender productos, sino de personas que dan servicio a personas. Y que dan servicio a personas y ese servicio hace nuestra vida mejor, más agradable. Ya sea en el centro de la ciudad con un estilo determinado y un mix de disfrute determinado o en el barrio con otro, ¿no? Y en segundo lugar, en términos de ciudad, recupero la definición que hace de ciudad inteligente José Antonio Marina, que él dice que las ciudades inteligentes son aquellas que son capaces de ayudar a resolver las 4 grandes necesidades que tenemos: sobrevivir, disfrutar, vincularnos socialmente, relacionarnos, hacer comunidad de alguna manera y ampliar las posibilidades vitales. Y yo creo que el comercio juega un papel fundamental en estas 4 funciones que nos hacen ciudades inteligentes. Nos ayudan a sobrevivir, es obvio,
porque nos suministran productos, pero más que eso nos ayudan a disfrutar porque la compra se convierte en una experiencia, nos ayudan a vincularnos socialmente. Nadie duda ya, no solamente en términos relacionales, nadie duda ya del papel social que juega el comercio de proximidad en los barrios y más con las personas mayores, etcétera. Y, por supuesto, amplía las posibilidades vitales. El comercio, hablamos de 8.000, cerca de 9.000 empleos en comercio y hablamos de oportunidades en un sector en el que el emprendimiento puede volver a ser atractivo en el nuevo escenario. Entonces, el comercio urbano contribuye activamente a todo esto, ¿no? Y por último, y por cerrar, os diría que claro, todo esto, conseguir un retail competitivo y, como decíamos, tiendas extraordinarias o plataformas digitales extraordinarias que den servicio y nos haga la vida mejor, todo esto no es fácil, muchos van quedando por el camino, no es indoloro, el precio que se paga es muy alto y es muy alto en términos de tensión empresarial, tanto para los pequeños como para los grandes. No pensemos que Garbera y los centros comerciales como Garbera se reformulan y se reinventan por voluntad, no, se reformulan y se reinventan por necesidad. Esto es muy caro y muy costoso en términos de tensión espacial, tanto en el área central que estamos viendo, los donostiarras vemos como las tiendas que ocupaban los lugares centrales, las vemos como son expulsadas hacia una segunda corona y en los lugares centrales ya son ocupadas por grandes firmas. En los barrios vemos como las calles comerciales se van estrechando y reduciendo. Esto supone tensión en términos de sostenibilidad y tensión en términos de gestión público-privada, porque al final el espacio urbano es de gestión pública. En consecuencia, todo esto genera conflicto, es duro, pero yo diría que, como os decía al principio, ¿qué está pasando? Decía que está pasando lo que viene pasando siempre, que cambian las formas de vida y cambia el comercio, pues el cambio trae conflicto. Y esto también lo sabía Heráclito hace 2500 años cuando nos decía que el conflicto es común a todo. La justicia es contienda y todas las cosas suceden por discordia y por necesidad. A la fuerza ahorcan y el cambio está llegando con mucha dureza, con mucho sufrimiento por parte del sector, pero estoy convencido de que el futuro, desde luego, no es la apocalipsis del retail, es un comercio más pequeño en términos cuantitativos, pero mejor, más robusto y que nos va a hacer disfrutar y ser más felices. Muchas gracias. He tomado una serie de notas de vuestras tres intervenciones y los tres habéis coincidido en varios conceptos. Uno de ellos es prestigio laboral. Habéis incidido en digitalización, habéis hablado de integración, habéis hablado al mismo tiempo de una población envejecida. A mí me toca mañana la vacuna, por cierto, digo, también ya que estamos de momento confesiones. Pero por otra parte también está el reto para ambos sectores de enganchar a la gente joven. La información también la hemos mencionado, ¿no? Que hemos pasado de tener poca información a tener mucha y en ocasiones, como bien apuntaba Estíbaliz, incluso errónea, ¿no? Que nos lleva al final a tomar decisiones equivocadas en nuestro consumo, sea en comercio, sea en hostelería. Importante también el valor que en ambos sectores le habéis dado al emprendimiento, al emprendizaje. A ese prestigio laboral que he dicho antes, ¿no? que al final son sectores que tienen una capacidad de transformación y de desarrollo profesional a veces ignorado pero presente. Y antes de plantearos una serie de preguntas, quería hacer mención a un libro que me pareció muy interesante de Gilles Lipovetsky, La felicidad paradójica, que precisamente habla de la sociedad del hiperconsumo. Y habla desde un principio en el que el consumo pasaba de un grupo de élite, que era quien podía disfrutar de ese consumo, a una socialización, a un grupo de población más amplio. De ahí se pasó a valorar la facilidad en la compra, ¿no? Que cuanto más fácil sea comprar, mejor. Y ahora realmente estamos valorando lo que es la experiencia del consumo y en donde ponemos más valor
es en sentirnos protagonistas como consumidores y que sea algo personalizado y sea para mí. Ya no es tanto el objeto, sino es el servicio que se presta, ¿no? Es muy de actualidad. En relación con temas que hemos hablado de comercio electrónico, takeaway, delivery, esto eran tendencias que ya se veían, se atisbaban antes de la pandemia. Realmente este último año lo ha precipitado y yo quería saber cómo lo veis, si lo veis en términos de una amenaza en un cierto momento o realmente creéis que puede ser una oportunidad tanto para la hostelería como para el comercio. Contesto yo desde la parte que me toca. ¿Se oye? Bien. Nosotros lo que hemos visto y analizado y en donde hemos trabajado ha sido en una primera fase. Veíamos que era una tendencia que venía poco a poco. Sí es verdad que el delivery y el takeaway se asocia con un ticket medio en torno a 12, 15 euros. Nadie piensa en un delivery y un takeaway por encima de 50 euros, o pensaba hasta ahora eso. Siempre pensábamos en pedir, pero pedir pizzas, hamburguesas y pasta, poco más. Y las consecuencias de la COVID, eso ha empezado a cambiar. Ha empezado a cambiar y lo que no hemos sido capaces nosotros como sector y con las características de nuestra oferta hostelera es adecuar nuestra oferta gastronómica a ese delivery. Nos está costando que el tipo de producto que tenemos nosotros y el tipo de cocina y el tipo de experiencia que vendemos en nuestra cocina es más complicada de vender vía delivery, porque la puesta en escena es importante, etcétera, etcétera, que otros tipos de cocina que puedan tener su base en el arroz, en la pasta, etcétera, etcétera. Tenemos un problema de adaptación importante. Ha habido gente que, como consecuencia de la COVID, restaurantes de cierto nivel en la ciudad, que como consecuencia de la COVID se han planteado el delivery, pero que a nada que se han abierto de nuevo la actividad, lo han dejado para otro lado. Y funcionar en el ámbito delivery no es pan para hoy, hambre para mañana. Tiene que ser de una forma continuada en el tiempo. No hemos sabido adaptarnos. Sí lo han hecho otros. También hay un problema de masa crítica en Donosti. Somos una ciudad de 188.000 habitantes y es complicado, pero sí que es verdad que viene para quedarse. Supondrá una parte, en estos momentos ha pasado en un año de suponer el 3-4% de las ventas al 8% de las ventas en hostelería a nivel de Estado, pero nos toca a nosotros un problema de adaptación importante de nuestra oferta gastronómica y sobre todo la puesta en escena. Pues en nuestro caso es bastante diferente el tema de la digitalización, cómo ha afectado al comercio. Es obvio que la digitalización es directa en la fase previa de búsqueda y en la investigación, en ese previo que hace el consumidor de buscar y comparar, etcétera, pero todavía un 80% de los carros de compra quedan abandonados. Es decir, hay una deriva digital cuando te pones a buscar. Empiezas buscando un gancho y no sabes por qué hora después estás mirando bikinis. Y esto está pasando y esto también es algo que no tiene control. Pero para el comercio local creo que la mayor competencia digital son las grandes plataformas internacionales y la diferencia fiscal a la que he apuntado antes. De todas formas, también observamos que en el consumidor hay entornos que ya se han constituido como entornos de confianza, ¿no? Solamente un booking es un entorno de confianza para contratar un viaje antes que otro tipo de plataforma. Entonces, ya se trata más de que estas plataformas nos llevan tanta ventaja porque están institucionalizadas en la mente del consumidor como el lugar de confianza, el lugar seguro, que superar ese bache pues me parece que está francamente difícil. Nosotros tenemos que utilizar otro tipo de herramientas, otro tipo de seducciones, utilizar la digitalización como el entorno en el que fidelizar a nuestro cliente, el entorno en el que descubrirle aquello que no puede encontrar, más allá del producto. Es muy difícil, es muy difícil y creo que es una asignatura que tiene pendiente el comercio en general y en esta ciudad en particular. Pero creo que tiene los atributos suficientes como para poder
pensando bien una estrategia, poder diferenciarse en el vasto océano digital y ser un pececillo que brilla. Yo creo que hay un comercio diferenciador, singular, en San Sebastián y que nos falta potenciarlo en las redes sociales, más que con el objetivo de la venta online, con el objetivo de hacer comunidad y vincularnos con el cliente, buscando más esa interacción de te busco por las redes, conecto contigo y luego puedes venir a mi tienda física, porque el comercio tradicional tampoco puede abandonar el canal físico. Eso a lo mejor pueden hacerlo las multinacionales, pero nosotros estamos muy lejos de hacer ese planteamiento, es que sino que nos va a quedar en las calles también. Entonces hay este conflicto, hay un camino, pero el objetivo último no es la venta online, sino el crear comunidad con tus clientes. También lo que quería, te doy paso, comentar, un poco esa sensación, tal vez, más que por parte del consumidor, por parte de algunos establecimientos, de pensar que si digitalizamos parte de nuestra actividad, realmente perdemos autenticidad. Y no tiene por qué ser así. Si tenemos claro, ambos habéis puesto el ejemplo de hasta la barra sí, pero de la barra en adelante no, y tú estás diciendo lo mismo, ¿no? Poner los productos y los comercios en red, pero luego hacer que realmente el cliente se acerque a consumir en persona. Yo pongo un ejemplo que, siendo todos donostiarras, creo que refleja bien esa dicotomía que tenemos en lo que a digitalización, ¿no? La digitalización en el sector hostelero es necesaria hasta la barra en lo que son procesos, logística, control de actividad del personal, etcétera. Pero pensemos en el Juancho. El Juancho compite con McDonald's, compite con Burger King, compite con The Good Burger. Estamos en esa edad, esos precios y tal, ¿no? Y a mí se me haría difícil ver un tótem de pedido en el Juancho. Muy complicado, como existe en McDonald's y existe en Burger King. Y son el mismo público, el mismo precio, el mismo ambiente, venden lo mismo. De eso hablamos nosotros cuando decimos digitalización es necesaria, sí, pero si queremos mantener nuestros elementos diferenciales, tenemos que ver hasta dónde llegamos. Yo creo que si el Juancho pusiese un tótem de pedido en la puerta, como lo tiene Burger King, como lo tiene McDonald's, perdería parte de su esencia y con ello perdería competitividad. A esa es la referencia y esa es la reflexión que hemos hecho en el sector. Yo creo que todavía todo el mundo está todavía. Hay muchas sorpresas, quiero decir. Yo, por ejemplo, el mundo del delivery creo que todavía nos va a deparar sorpresas. Hay muchas dudas de que todas estas bicicletas, patinetes que vemos con las mochilas de Globo, de Just Eat, puedan sobrevivir como tal. El modelo de negocio no está claro que pueda sobrevivir. Pierden muchísimo dinero año tras año. Nosotros los vemos pasar, pero las empresas, las grandes plataformas que sostienen estos negocios pierden año tras año, han convencido a los inversores y a sus accionistas de que cuando haya una masa suficiente eso va a ser rentable. Pero la verdad es que no está claro porque no se ve en qué la dimensión les va a provocar poder hacer ahorros de gestión. No está en absoluto claro. Y no está en absoluto claro que si los costes reales, digamos, sin incurrir en pérdidas, se repercuten al cliente, el cliente vaya a poder pagar o vaya a estar interesado en pagar esos tickets medios incrementados en una cantidad muy significativa. Es decir, yo creo que, así como en el caso del comercio electrónico, el modelo es claramente rentable, viable y va a ir a más, y el problema es medioambiental y de gestión del ecosistema de la movilidad en las ciudades, y es un problema serio a resolver. En el caso de la hostelería, yo soy de los que creo que está difícil que se sostenga ese modelo de delivery con esos costes y en estas condiciones. Y diría, si tengo que apostar hoy, apostaría a que no es sostenible. Se verá. Como digo, me parece que todo esto todavía está muy en germen. Y yo también soy de la opinión, como decís, en cuanto al otro ámbito, en el ámbito de la digitalización como tal, del negocio tradicional, del negocio del retail, digamos, urbano, clásico, porque me niego, no me gusta llamarlo, como digo, tradicional, porque creo que lo tradicional está condenado a desaparecer. Yo comparto también la idea
de que, en particular en la hostelería, evidentemente, el disfrute directo con intermediarios electrónicos es otra cosa y quizá pueda en algunos segmentos funcionar, pero en los segmentos que nos han caracterizado como ciudad lo dudo mucho. Y en el comercio, sin embargo, creo que vamos a ver florecer también gadgets electrónicos que van a animar la experiencia en tienda de manera significativa. Es decir, que vas a poder simular cómo te queda una prenda, vas a poder ir a comprar el rojo de labios y ver cómo te quedan distintos colores en un espejo, vas a poder informarte simplemente acercando el móvil a cosas. Es decir, lo que viene digital en tienda puede ser importante y puede contribuir a hacer las tiendas una experiencia diferente. En la hostelería pienso como Quino que por lo menos en la nuestra no lo parece, no lo parece. Con todo, como digo, yo creo que aquí hay grandes incógnitas y hay más respuestas que preguntas, ¿no? Porque esto está cambiando año a año y momento a momento. Constantemente. Recientemente, en unas jornadas que organizamos relacionadas con la importancia del segmento congresual en la ciudad, uno de los ponentes, Ignacio, alcalde de Tecnalia, hablaba del término figital, que es una mezcla entre físico y digital, y hablaba también de las ciudades inteligentes, ¿no? Y que esto era el futuro, que ni va a ser solamente online, ni va a dejar de existir el físico, realmente que va a ser una combinación y vamos a necesitar de ambos para seguir avanzando. Uno de los temas que también hemos comentado es el tema relacionado con el envejecimiento, tanto por parte de la población, por parte de los donostiarras, pero es desde ambos puntos de la barrera, es decir, tanto como consumidores como el relevo generacional, tanto en la hostelería como en el comercio. ¿Cómo veis este futuro con respecto a no solamente el envejecimiento del consumidor, sino también al envejecimiento del propietario o del establecimiento? Empiezo yo también. Esta ciudad tiene uno de los grandes problemas de salud, la enfermedad del siglo XXI y del XXII, que es la soledad no deseada, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tiene esta ciudad, lo piensa, la soledad no deseada. Es un problema que acarrea otras muchas consecuencias psíquicas y físicas, ¿no? Y creo que contra esa enfermedad nuestro sector es un sector fundamental. No es el bálsamo de Fierabrás, pero sí que es un sector que ayuda a que esa soledad no deseada se atempere como mínimo. Y eso yo creo que cuando se nos ha quitado la posibilidad de pasear entre bares en el barrio, entre comercios en el barrio, y lo hemos evidenciado y lo hemos visto, hemos puesto en valor aquello que era parte de nuestra cultura, pero quizá por estar tan imbricado en ella, pues no lo valoramos en su justa medida, que era la posibilidad de relacionarnos con el tendero, con el frutero o con el barero de la esquina. Y en ese sentido, una ciudad pues, que tiene las tasas de natalidad que tiene y las tasas y la pirámide demográfica que tiene, desde luego debería poner en valor los establecimientos comerciales o hosteleros que apuestan por ser centros de relación. En ese sentido, pues otras fórmulas que vienen de fuera, más centradas en procesos, repetición de procesos, eliminación de carga humana en el servicio, pues deberían de no impedirse, evidentemente, porque aquí en Mercado Libre no puedes poner puertas al esto, pero sí al menos tratarse con menos cariño. Y esa es la realidad que vimos en una ciudad marcada por las tasas de envejecimiento, por la soledad de las personas y por la necesidad, evidentemente, de ya como fuerza de trabajo recurrir a la inmigración para solucionar muchos de los problemas que tenemos en nuestro sector y otros sectores. Sí, comparto bastante con él la visión de que nuestros sectores van a mitigar esa soledad no deseada. Pero también es cierto que hay que apostar porque en todos los barrios haya comercio de cercanía, ¿no? Que no nos falte de nada, teniendo en cuenta que nuestra población se va envejeciendo. Cuidar que todos los barrios sean lo más completos posibles. Cuando tenemos barrios, por ejemplo, cuyo motor comercial es liderado por la alimentación y muy por detrás quedan otros sectores, alguno incluso falta, estamos dejando de dar un servicio a nuestro cliente y cada vez se va a mover menos porque cada vez va a ser más mayor
Y esta es la clave de esta ciudad, la población envejecida que tiene, la falta de aumento en la tasa de natalidad y que ya hay barrios que son auténticos dormitorios o en los que no existe ningún tipo de regeneración comercial. Porque es cierto que convivimos tan directamente con la sociedad que hostelería y comercio nutren un entorno social, efectivamente. Que tenemos un conflicto muy grande. Pero nosotros, como he dicho antes, creo que el cambio de visión de lo que es nuestro sector, darle algo más de brillo y de prestigio, llamándolo empresa comercial, que es exactamente lo que es, haría que muchas generaciones pensaran que esto es un reto para emprendedores, que esto es de valientes, que no todo el mundo se atreve a montar su propio negocio, sea cual sea, y que para estar todos los días en un examen no vale todo el mundo, hay que ser muy templado. Entonces, es vital que pongamos el foco en darle brillo a nuestro sector, en poner el valor de lo que aporta a la sociedad. Ignacio, no sé si quieres hacer alguna intervención o vamos cerrando ya poco a poco. Sí, yo comparto buena parte de lo que se ha dicho. Creo que efectivamente vamos a una sociedad muy mayor o muy vieja, hablando con crudeza, y creo que estos sectores van a contribuir a mitigar en la medida que van a ser espacios de socialización y de servicio. Y ese rol está por redescubrir. Creo que vamos a ver en los próximos años cómo hay una hibridación muy fuerte entre comercio y servicios, entre tiendas que entendemos lo que por hoy entendemos tiendas que venden cosas, que venden productos, y otros establecimientos que ofrecen servicios. Esa frontera va a ir desapareciendo y en los barrios vamos a ir viendo cómo hay tiendas que ofrecen servicios o servicios que se van convirtiendo en tiendas, ofertas inclasificables que no sabríamos en qué categorizarlas. Todo eso va a aparecer, ¿no? Y creo que realmente en un negocio como estos, todo, digamos, la idea de negocios centenarios y de empresas centenarias se pone muy difícil no solo en este sector, en cualquier sector. Todo va rapidísimo y la realidad es deglutida, transformada, cambiada, y esto este sector no es menos, sino al contrario. Aquí se produce con mayor necesidad. Yo creo que va a ser un lugar interesante para emprender proyectos, pero creo que va a ser inevitable también que sean experiencias más robustas empresarialmente. Y eso, pues bueno, a ver en dónde nos lleva, es decir, la idea de pequeñas unidades, pequeñísimas unidades, son muy difíciles de rentabilizar, tanto en comercio como en servicios, y hay que buscar cierta dimensión, ahorros de distinto tipo, y bueno, pues vamos a ver en los próximos años cómo empieza a haber empresas multiestablecimiento, no grandísimas cadenas, pero sí que empiezan a tener un cierto número de establecimientos. Hablando de relevo generacional, que era la otra pregunta que me has hecho, que hemos respondido, nosotros vemos que la tendencia, no solamente Donosti, Guipúzcoa en general, hoy hay en Guipúzcoa respecto al 2008 un 7% menos de establecimientos. Donosti también hay menos oferta inferior. Lo que sí vemos es que el tipo de establecimiento, pero sin embargo tenemos un 40% más de empleo en el sector que en el año 2008. Se está cerrando el bar de barrio, padre, madre e hijo trabajando 14 horas. Y se abren espacios más grandes, espacios de relación, de socialización, que supone una carga de empleo mayor, evidentemente, porque esas 14 horas que metía la persona... ¿No se me oye? Sí. Vale. Esas 14 horas que metía la persona y la cotizaba, pues no van a ningún sitio y provocan que no haya precisamente relevo porque has visto una situación dura, ¿no? El relevo nos está viniendo, por un lado, por la inmigración, es importante. Yo cuando entré en la asociación apenas teníamos empresarios de hostelería que fuesen inmigrantes. En este momento ya tenemos un cupo de entre el 8 y 9% de establecimientos que son así. Luego, otra línea también de relevo es la que has comentado, es en grupos de gente de aquí, a diferencia de lo que pasa en muchas ciudades del Estado, grupos de gente de aquí que crean una pequeña estructura de
5 o 6 establecimientos para poder tener y competir con otros de fuera, ¿no? Y eso es una realidad que se ha evidenciado no solamente en Donosti, no solamente en la parte vieja, en muchos puntos de la provincia también, pues dos socios abren un modelo de cierto éxito y lo intentan replicar con marcas diferentes. Esas son de las dos líneas por donde nos está llegando el relevo generacional de carácter general, que sí que es verdad, repito, ha reducido el número de establecimientos abiertos al público, pero ha aumentado el número de empleo. Y el relevo generacional que nos permite estar en el mapa mundial es un tema de un debate mucho más amplio. El tema de los grandes cocineros, de qué pasa, todo eso, es un tema que también estamos trabajando y que en ese sentido hemos trabajado de la mano de Fomento San Sebastián en buscar soluciones, captar talento fuera, etcétera, etcétera, con algún éxito en ese sentido, pero que supondría una reunión solamente para hablar de eso. Sí, sin duda alguna. No sé si Estíbaliz, ¿quieres aportar algo? No, solo dejar patente que el comercio es importante en San Sebastián. Es, si no me equivoco, un 14% del PIB y un 11% del empleo aquí. Y además, en una ciudad de servicios como es la nuestra, es sin duda uno de los pilares fundamentales de la economía de la misma, ¿no? Entonces, sí, está pasando por una evolución drástica y muy rápida. Y considero que ahora más que nunca necesita apoyos. La competencia es brutal y desleal, es dentro y fuera, es online y offline. Nadie va a un establecimiento de hostelería, pide la carta, pide 3 platos, los cata un poquito y, bueno, no me interesa, ya volveré más tarde. Es un tipo de negocio totalmente distinto, si pongo mucho este ejemplo, porque nosotros atendemos a mucha gente, pero no siempre se llega a la meta, ¿no? Entonces tiene una dificultad, no tiene la competencia digital que tienen otros sectores aquí presentes, como es el vuestro, y está ahora mismo en una encrucijada que habrá un antes y un después de esta pandemia, obviamente, como luego casi al 100% con la apuesta de Íñigo y de Quirtalde en el retail competitivo. Y esa es la aspiración máxima de nuestro sector. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación y yo abriría un turno de preguntas. Si no, podemos seguir hablando, que yo creo que tenemos cuerda para rato, pero creo que es el momento de... Un segundito. Creo que ha sido el... Buenas tardes. Ante esa pérdida de población, si no en número, sí en capacidad adquisitiva que supone el envejecimiento, ¿cómo el turismo exterior podría venir a ayudar a los sectores hostelero y comercial? Porque recuerdo que en tiempos venían las señoras de Madrid, compraban en las tiendas de San Sebastián y con lo que compraban en verano, pues ya les habían resuelto el problema a muchas de ellas. Eso es una vieja historia. Pero en todo caso parece que si hay un turismo que aumenta y que viene con un poder adquisitivo, podría igual ser también tentado de comprar esos productos bien servidos, con esa atención, con esa personalización, con ese convencimiento que se traslada tanto del comercio a la hostelería y que te quita un poco lo de las grandes marcas que son muy impersonales, muy frías y poco novedosas. Gracias. Empiezo yo, que soy la moderadora, pero ya que es turismo, luego os cedo la palabra. Te toca. Sí es cierto que es una apuesta de turismo desde hace muchos años, el apostar por un perfil de cliente que realmente valore y disfrute lo nuestro, pues porque al final las grandes marcas las tienen en cualquier sitio. Para eso no hace falta venir a San Sebastián. Al final lo que queremos es que aquel cliente que se acerca a San Sebastián, aquel visitante, realmente busque lo auténtico, lo donostiarra y compre en comercio local, consuma local. Evidentemente no podemos obligarle, pero por supuesto todas las iniciativas van en esa clave para que sea un consumidor más de la oferta tanto de hostelería como de comercio como cultural de la ciudad y aporte un valor que quede en la economía local, sin duda alguna. Es una de las apuestas principales tanto para el turismo a nivel nacional como el turismo
a nivel extranjero, que, bueno, pues como decía aquí en un principio, pues se irá recuperando poco a poco. Todavía, bueno, con estas restricciones de movilidad estamos en una fase más de ámbito nacional, aunque ya se van abriendo fronteras, y de aquí a, esperemos, 2 o 3 años ya podremos recuperar también los mercados pues, de más lejanía, Estados Unidos, mercados asiáticos, pero siempre con esa idea principal de ofrecer lo singular y lo auténtico de la economía local, que es uno de nuestros principales objetivos. Sí, sí. El micro. Perdón. Lo hacemos bien en las 3 patas en las que se sustenta el posicionamiento turístico gastronómico de un destino. Street food, que son las cevicherías en Perú, las taquerías en México, los mercados del sureste asiático, donde comes en la calle de una forma casual, cocina tradicional basada en producto y cocina de autor basada en la creatividad. Y lo hacemos bien. Y público en el mundo para este turismo hay, que es un turismo además que por lo general, y por eso hablamos del entorno que nos rodea, tiene también muchas inquietudes culturales. La gastronomía acerca muchísimo a la cultura de un país, porque habla de su entorno productivo, de sus agricultores, de sus ganaderos, de sus mercados. Es, de todas las opciones de posicionamiento turístico, es quizá una de las que más claves culturales tiene. Evidentemente, el turismo cultural también, que es un posicionamiento también muy potenciado en Donosti, a través del jazz, a través del cine, etcétera, etcétera. Pero lo gastronómico tiene una vertiente todavía, yo creo, más importante y más centrada en nuestra autenticidad. Sí. Y estamos bien posicionados. Sí, yo también quería añadir algo, alguna No, no cifra falta, por ilustrar. no falta. A ti se te oye Es que bien. él tiene problemas, a ti se te oye bien, sí. Vale. Por añadir un poco a alguna cifra a esa intuición tuya, bueno, intuición o esa observación. Mira, la verdad que a partir del 2011 al 2019 las pernoctaciones en Donosti han crecido del orden del 60%. Es decir, desde que acaba la violencia se dispara de alguna manera la atracción turística. Y en el 2019 el gasto del turista en el comercio, no te digo ya en la hostelería, en el comercio, representaba en torno al 13% de las ventas, de manera distribuida relativamente, de manera diversa. Quiero decir que, lógicamente, en Alza o en Inchaurrondo las ventas, las ventas asociadas a los turistas son marginales, son muy, muy reducidas, pero en la parte vieja se acercan casi al 30%, son superiores al 25%. En el comercio local representan en torno al 10%, y en las grandes firmas, vamos, para entendernos, Zaras y compañías, están por encima del 20% de su caja anual, ¿no? De su cifra de ventas anual. Esto te da una idea, efectivamente, del impacto que tiene el turismo en el comercio. No te digo ya en la hostelería, que obviamente es mucho más elevado. No, yo tampoco te meto es decir, no te estoy metiendo los compradores del entorno metropolitano que vienen de Rentería, gastan y se vuelven a casa. Estamos hablando de turistas con pernoctación. Sí es cierto que ese turista que viaja con una sola maleta, la experiencia que vive en San Sebastián se la lleva muchas veces puesta, ¿verdad? Y el comercio está preparado para enviar ahora mismo donde quiera su compra. Es decir, muchos no se llevan, antes venían efectivamente, se llevaban 3, 4 pares, hacían la compra del invierno porque el verano daba para eso y con las diferencias de tipo impositivo respecto a otros países, pues aprovechaban. Y aquí se recibían muy, muy pronto las colecciones de invierno. Yo trabajo en equipamiento de la persona y es lo que más
domino, pero hoy estamos preparados para decir, tú compras aquí, ¿qué día vas a llegar a tu casa? El día 23 de septiembre, ahí tendrás en la puerta tu compra. Y eso pasa, pero sí creo que vienen también con el tiempo mucho más reducido de lo que venían antes. Son excursiones, no sé, ¿no? Son como multidestino. La urbana es siempre en ¿Las torno a 2 pernoctaciones noches. han subido en general, pero Eso es. la media por persona ha subido mucho? ¿O ahí sigue No, porque todavía que se- viene a se ha- pasar una noche justita? estancada. 2 noches, Está 1,9, 2,1. 2,1. Ahí O sea, que tenemos todavía en los el últimos reto, 10 años ha subido bastante poco. Es Entonces, generalizado, no Sí. solamente de todo lo que es Euskadi. sí, turismo pero urbano, este no esa es media. un destino como puede ser de larga estancia, ¿no? Este no es un destino como puede ser de larga estancia en el que además vas adquiriendo cosas que te van haciendo falta. Jolinas, pues llueve, compraré el chubasquero, pues voy a estar aquí 10 días. Esto no. Es una compra puntual, es una compra de capricho, es el momento, ¿no? Es un momento wow, un momento caliente, pero con todas las facilidades que te puede dar el servicio de una tienda hoy en día. Te lo mando, te lo envío, pero ha cambiado, pero no es ese turista que consume muchas cosas durante muchos días. Pasa una tarde y si no pasa por delante de tu establecimiento, ese ya no pasa. En todo caso, yo creo que el debate es muy procedente y muy interesante. ¿Cuál debe ser el papel del turista en la economía urbana de Donosti? Yo creo que el momento que vivimos, además, es un buen momento para pararnos a reflexionar, porque ese incremento exponencial que habíamos tenido, exponencial, pero vamos, que es un crecimiento importantísimo que habíamos tenido en el último decenio de visitas, que vivíamos en un surfeo, digamos, de éxito turístico, ¿no? También, yo creo que la pandemia nos obliga a reflexionar también en términos de sostenibilidad. Yo esta mañana me levantaba con la radio con la campaña que se inaugura de no sé si vivir a la Donostiarra, volvemos a viajar. Vivir a la Donostiarra, volvemos a viajar. Y al margen, me ha gustado mucho. Me alegro. Porque al margen del cachondeo que puede dar lugar después de las elecciones estas de Madrid, en las que se hablaba de vivir a la madrileña, bromas aparte, me ha gustado mucho porque creo que, como antes señalaba Aquino, el modelo que estamos, nuestro posicionamiento es vendemos lo que somos, vendemos nuestra forma de vida, nos presentamos y decimos, le invitamos al turista a ser ciudadano temporal y a disfrutar de la forma en que nosotros disfrutamos, a vivir como vivimos, a pasear donde paseamos y disfrutar de los pinchos que nos comemos. Ese es el modelo. Y para ese modelo la sostenibilidad es clave. Y ese modelo tenemos que medir bien las fuerzas de cuál es la capacidad de absorción de carga para no cargárnoslo. Eso es. Es decir, ¿cuál es la elasticidad? Y ahí, pues bueno, yo creo que el momento que tenemos, más allá de la dureza que decía antes y de lo mal que lo estarán pasando muchos colectivos asociados, es un modelo para reflexionar y decir, bueno, si queremos vender, ven con nosotros y vive a la Donostiarra, ¿hasta cuánto turismo somos capaces de deglutir como ciudad? Te voy a dejar tranquilo. Perdón, que no nos despistemos, que tenemos pendiente una intervención también. Mientras la intervención, Donosti en 2019 vendió 8 noches de hotel por habitante. Jaca, 32. Eso es un ejemplo. Y Jaca no está masificado. No está... Sí, pero la parte vieja está absolutamente vacía hoy. Y eso es... Y tenemos que reflexionar por qué es. Está hoy, hoy. Y hay que pensar en términos, y con esto ya paso la palabra, de sostenibilidad, pero sostenibilidad medioambiental, social y económica. Es un tema de debate bonito, pero... Bueno, muy interesante todo. Al hilo de lo último que está planteado, tengo 3 preguntas y una pequeña a priori. La primera pregunta es que la pandemia nos ha puesto patas arriba el mundo global en el que vivíamos. Y yo creo que, y mis dudas son, si todo va a ser igual y el flujo de materiales, es al hilo de las personas, y el flujo de personas se va a volver a repetir y se va a poder repetir. Y segundo, en esa línea, si desde el punto de vista del control de los residuos, de los materiales, las economías emergentes como la China o la India, el flujo de personas y los intereses de turistas y demás van a ser los mismos y la crisis en la que se
augura también para Europa. A mí me entran muchas dudas sobre si vamos a poder seguir viviendo con los parámetros de la eurocentralidad con la que vivíamos. Esa es mi primera pregunta. Cuando hablamos de economía, yo me suelo confundir y por eso suelo plantear que es el reparto de los recursos, ¿no?, para la comunidad. Y, otra cosa es el mercado y la parte esa lucrativa, que es otra cosa diferente. Y cuando hablamos de recursos, lo que tendríamos que mirar para la ciudad desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Qué recursos tenemos de conocimiento, de personas, del territorio? ¿Cuál es nuestro capital natural? Y cómo lo repartimos, porque eso es la economía, repartir a la comunidad. Entonces, en las reflexiones que habéis planteado, me queda, aunque no te ha gustado, Íñigo, el tema de los sectores tradicionales, sí que me ha recordado sobre todo el que nos da de comer, es decir, el sector primario, el agropecuario nuestra capacidad agropecuaria. Otro sector que me ha parecido fundamental tradicional, lo que pasa que antes se invisibilizaba porque lo hacían las madres cuidando a los mayores o a los niños, sino que es el mundo de los cuidados, que además en una ciudad tan envejecida que se está planteando, ese sector económico me imagino que será potente. Esos dos sectores, ¿cómo están? Y después vuelvo a la siguiente pregunta. Circularidad de la economía. Circularidad de la economía que tendríamos que ser Donosti, la comarca, Guipúzcoa, Euskadi, Euskal Herria, lo que queráis. Todo lo que queremos ofrecer de alimentación, ¿qué tanto por ciento es producido en nuestro entorno? ¿Qué capacidad agropecuaria tenemos para esa circularidad de los alimentos? ¿O los vamos a seguir trayendo de algas del Japón y de no sé qué? Yo tengo ahí muchas dudas. Desde el punto de vista de la circularidad, incluso de los productos también de primeras necesidades, como se nos plantean del calzado, como se nos ha planteado, ¿de dónde vienen? ¿Qué tipo de comercio vamos a tener? El tema de la circularidad de nuestra economía local, comarcal, como la queráis, esa es la escala que queráis, y el tema de los sectores básicos para poder cubrir nuestras necesidades. Bueno, yo te diré que en el tema del calzado, ya que lo has nombrado tan claramente, la mayor producción de calzado se da en este país. De calzado de piel, de calzado de cuero, se da en este país. Y creo que digo con certeza que la mayoría de los establecimientos especializados en calzado ofrecen calzado nacional de piel. Ya lo que viene de fuera, lo que lleva a otros procesos, cuando hablamos de sostenibilidad, materias primas, etcétera, etcétera, eso hay que preguntárselo a las multinacionales, donde tienen el foco puesto totalmente en la rentabilidad de sus cuentas de resultados. Entonces, estos valores de cómo se reparte la economía, esto a una gran empresa le da igual. Ellos hacen sus números. Entonces, todos estos temas que tú hablas aquí, está claro que en los negocios locales son los primeros valores que se estudian y que se trabajan. Que al 100% a lo mejor tampoco se pueden trabajar, porque la alga china con la que hago no sé qué menú, tampoco la tengo aquí, es que la tengo allí. Pero eso no quiere decir que allí se haya producido, la producción de este alga haya sido, imagínate, pues con economía sumergida o con procesos cuestionables. Todo lleva un proceso de valor y creo que lo que tenemos es que poner el foco en cuidar que toda la cadena del proceso de producción lleve valor añadido. No se trata tanto de si yo produzco los zapatos en España o en Turquía, sino si lo hago de manera sostenible. Y sostenibilidad es todo. Sostenibilidad es empleo, sostenibilidad es cuidado de la materia prima, sostenibilidad es el tema del cuidado de los residuos, etcétera, etcétera. O sea, la sostenibilidad ya es un tema que abarca absolutamente todos los ámbitos y todos los sectores. Y va un poco más por ahí que por si lo traigo de aquí o lo traigo de allá. No sé si te he entendido bien lo que tú me querías decir. Bueno, estoy de acuerdo en lo que estás planteando, pero para explicarme, la sostenibilidad tiene también la huella de carbono y los límites de las energías fósiles. Es un indicador básico que se suele plantear, la huella de carbono, la huella hídrica,
que son las que te pueden dar un poco los parámetros con los que valorar si es sostenible o no determinados productos. Correcto, también. En la parte que a mí me toca, yo de cuidados sé poco, solo te puedo decir que nuestro sector da empleo a los hijos e hijas de quienes cuidan a nuestros mayores. Somos la principal fuente de integración laboral de los hijos e hijas de quienes cuidan a nuestros mayores. Esa es una realidad que podemos poner encima de la mesa. De cuidados habrán otros. Pero sobre la aportación de la hostelería al sector primario, Donosti, el sector primario de Donosti apenas llega al 0,5% de su PIB. Esta ciudad no es una ciudad de huertas ni de espacios. Pero la hostelería sí ha ayudado mucho al sector primario y a poner en valor el producto del sector primario de Euskadi. Y la hostelería y la gastronomía vasca ha colaborado parcialmente a que las guindillas de Ibarra, que son iguales que las de La Rioja, se vendan 1 euro más caras en el lineal. O que un queso de oveja como el Idiazábal se venda 4 euros o 5 euros más caro en el lineal que un queso de oveja de Zamora. Eso, entre otras cosas, ha sido gracias, y lo digo en primera persona porque conozco bien la situación, a la labor de prescripción que ha hecho la gastronomía vasca sobre sus productos, que ha beneficiado al sector primario. Lo tengo clarísimo que ha sido así. Pero fíjate, el mayor restaurante que hay en Euskadi, se llama Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco va de comer todos los días a miles y miles de personas en los centros educativos que gestiona, en las cárceles que gestiona, en los centros sanitarios que gestiona, que por concurso dan de comer a miles de personas. Imagínate si fuésemos capaces de introducir en los pliegos de condiciones elementos que fuesen diferenciadores del origen y de esa huella hídrica o huella ecológica que tú hablas. ¿Por qué traemos tomates de Almería para comer a un chaval de la Castola a Xular? Coño, traigámoslos de aquí, son más caros. Hemos hecho eso con la variable género, con la variable lingüística. ¿Por qué no lo hacemos con esta otra? Somos capaces de hacerlo. Y fíjate la de millones de comidas que se dan al año, y no hablamos de hostelería, hablamos de una decisión política. Yo estoy de acuerdo en parte de lo señalado. Creo que efectivamente la hostelería ha ayudado a que comercialmente se valore más el producto local, pero soy mucho más pesimista en cuanto al escenario de que si el Gobierno vasco hiciera eso, simplemente no tenemos tomates para dar a nuestros chavales. El problema es de oferta. El problema es de oferta porque no tenemos, es decir, hablando en plata, nos llenamos la boca hablando del kilómetro cero, pero tenemos que decir qué entendemos por kilómetro cero, porque el producto que somos capaces de comercializar en nuestras asocas, en las asocas guipuzcoanas, es escaso. No tenemos suficiente producto kilómetro cero. Y ahí aparecen fruteros de reventa, aparecen gente que vende producto que trae de otros lugares. La agricultura hoy aquí es una agricultura de montaña, pequeña explotación, con muchos problemas de sucesión. Es decir, nuestros baserritarras, los que venden los productos en nuestras asocas, son, si te paseas por las asocas de Guipúzcoa, si te paseas de Hondarribi a Oñati, cualquier sábado o Azcoiti, no te digo ya no te digo Tolosa y Ordisi, que son los grandes focos, digamos, nuestras pequeñas catedrales, ¿no? donde todos quieren ir a vender y donde puedes encontrar una oferta más amplia, pero en el resto realmente el producto kilómetro cero escasea porque no tenemos suficiente oferta. Es una realidad y tenemos que mirarla de frente porque de lo contrario construimos un discurso de producto kilómetro cero que queda bien, que nos ayuda a vender más caro nuestro queso de Idiazábal, etcétera, pero que es un gigante con los pies de barro, ¿no? Entonces es un problema, y es un problema, digamos, para que desde el mundo agrícola seamos capaces de encontrar nuevas fórmulas de producción, nuevas fórmulas de agrupación, de estímulo, para que el producto local se consuma. Y esto nos lleva al debate de qué es un producto local. Leclerc, el presidente del grupo Leclerc de Francia, lanzó esta pregunta en unos desayunos que montaban y cuando le empezaron a hablar del producto local y de kilómetro cero, dijo, ¿me pueden definir el producto local? ¿Qué es local? ¿50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros? Bueno, en Estados Unidos hablan de hasta 500 kilómetros. Bueno, lo plantean en el equivalente en millas, ¿no? Pero
es relativo esto de que es local. Yo creo que probablemente nos interesa más cómo se ha producido de acuerdo a criterios sostenibles, es decir, qué valores están alrededor del producto, porque de lo contrario, realmente, si lo asociamos a la huella de carbono del transporte y de los kilómetros, lo tenemos difícil. Se pueden hacer avances en producción programada. Es decir, si yo sé que voy a vender tanto, se pueden hacer avances y, de hecho, algunos restaurantes tienen acuerdos con huerta tipo Carabeleco, entidades, o sea, productores, para de manera continuada les suministran a lo largo del año a sabiendas de que van a dar 20.000 comidas. Hay algunos acuerdos en el sector en ese sentido para plantear una producción programada. Pero sí es cierto que es un reto que abordar y que está pendiente de solución, desde luego, y creo que decir lo contrario sería hacernos trampas al solitario y no estamos a ese juego. A ver, el tomate de aquí, para el Carmen. El tomate de aquí en diciembre está hecho en unas condiciones que son bajo plástico y tiene para mí el mismo sabor que el de Almería. Y no pago €1 más. O sea, yo lo tengo clarísimo. Cuando tenga tomate de aquí, pagaré si hace falta de aquí, del de verdad, del de sin plástico, del casero de la huerta, más o menos grande. Igual pago €5 más, pero sé que estoy comiendo tomate a tomate, con sabor a tomate. Totalmente de acuerdo. Al final entramos en un círculo que no tiene fin. Hemos perdido la perspectiva del consumo de temporada. Sí. No sé si hay alguna aportación más, porque nos hemos pasado ya del tiempo. Sí, al fondo. Se ha hablado de integración, pero yo creo que lo habéis visto. Soy un poco marichu, como has dicho tú. Entonces, hoy en la calle Urbieta, en menos de 20 metros, la idiosincrasia euskaldun, o sea, ni en euskera, hay 3 establecimientos que si no te acercas no sabes de qué son. Y no están ni en castellano ni en euskera. Entonces, no sé hasta dónde, y luego, bueno, quería poner ese ejemplo. Hay 3 establecimientos seguidos en 20 metros en la calle Urbieta que tienen su denominación, pero si no te acercas, no sabes si dan café, si venden vestidos, no sabes lo que es. Es la magia del marketing. Ya te han creado la duda de tener que acercarte a adivinarlo. Y eso también es estrategia de mercado, ¿eh? Sí. Aunque cree mucha confusión, que dices, ¿aquí qué venden? ¿Esto qué es? Pero forma parte de estrategias de marketing casi todo. Sí. Y es cierto que podríamos mejorar y mucho en la identificación de lo que es cada local. Pero como comparto con Íñigo que poco a poco nuestros espacios van a ser multidisciplinares, entonces es difícil que vayamos poniendo nombre y acotando de qué es cada establecimiento, porque cada vez en su interior puedes encontrar ofertas más dispares. No, bueno, esto era un poco anecdótico, me quería. Pero bueno, también como anecdótico, quiero decir que con el tema de la digitalización, yo he ido a un establecimiento la semana pasada a hacer una reserva para 4 personas y me han dicho que lo haga online. He dicho que no lo sé manejar y me han dicho que me busque a alguien que me lo haga. Y estaba en el mismo establecimiento. Yo creo que no podemos llegar a esos extremos de modernismo, ¿no? Y entonces, lo que quería decir era que con todo esto de la digitalización, yo no sé si realmente en los establecimientos se está manteniendo las legislaciones de accesibilidad. Principalmente, o sea, tienen que llevar la AAA. Digo que la mayoría de los bares, y eso pasa en algo que estaba desarrollando con Turismo Gobierno Vasco, lo obviaba. Entonces, quiero decir un poco que ahí está todo el colectivo de personas con discapacidad visual, sensorial o física, que somos muchísima gente, que se nos mete un poco en el saco ese de que como que vivimos de la beneficencia. Yo tengo un poder adquisitivo importante porque he trabajado muchos años
y ahora me dedico a gastarlo. No he entendido eso de que el pincho de Rentería no cuenta, que el que viene de Rentería y se come el pincho no cuenta, y que mi dinero que dejo aquí en Donosti todos los días no cuenta. No lo he entendido. Entonces, bueno, por otro lado, quería decir eso un poco, ¿no? O sea, ¿qué pasa con cuando que no se masifica el turismo? Pues yo, en los años anteriores a la pandemia, ni para pedir un botellín de agua me he podido acercar a un establecimiento de hostelería, porque sacaba los 2 euros a ver si alguien me los cogía para pedir un botellín de agua. No tengo acceso. Se han hecho las rampas, pero para que la gente entre y salga masivamente de los establecimientos. Entonces, creo que queda esa parte de enseñanza al profesional de hostelería y a la ciudadanía, y sobre todo la pérdida de calidad de los ciudadanos donostiarras. O sea, yo creo que no se ha tocado para nada eso. Se ha hablado todo a nivel de negocio, pero bueno, también cuando la ciudadanía que mantenemos cuando no hay turismo, si nos enfadamos, se va a mantener menos. Bueno, desde ahí. Yo decirte que por supuesto que cuenta el de Rentería. Simplemente decíamos que yo te decía que las cifras que daba no estaban contados en las cifras que os dábamos. De tal manera que esas cifras solo eran turistas que pernoctaban y lo que gastaban ellos. Si sumamos todos los del entorno metropolitano, de municipios como Rentería, efectivamente, que se desplazan aquí a gastar, pues el gasto sería mucho más importante. Pero claro que cuenta. Para todos nuestros comercios es muy importante todos los visitantes de la provincia y todo el gasto que hacen, por supuesto que sí. Hombre, sin duda. Nosotros el fin de semana prácticamente vivimos de la provincia, ¿no? Y esto que hablas de accesibilidad y todo, yo creo que en los últimos años ha mejorado bastante, pero todavía hay asignaturas pendientes. Hay que seguir mejorando. En eso estoy de acuerdo contigo. Hay que seguir mejorando. Yo estoy de acuerdo. Evidentemente tenemos que seguir mejorando. No andamos mal en lo que a accesibilidad se refiere respecto a otros destinos. Isabel, tú lo puedes decir, los trabajos que hemos hecho con Bus for All y con otra gente para conocer la realidad de Donosti respecto a otros destinos en cuanto a accesibilidad de los espacios turísticos y optar por una ciudad con un marchamo de calidad en lo que a inclusividad se refiere. No andamos mal. El problema de la calidad de vida de los donostiarras sería también para otra extensa jornada, ¿no? Es una opción que nosotros nos hemos dado como ciudad. La tradición turística de esta ciudad se remonta a 150 años. Yo siempre digo que cuando yo era joven, hace 40 años, paseaba por Bentaberri y me daba de bruces con una fábrica de chocolates, y ahora me doy de bruces con una fábrica de sueños que se llama Hotel Esperia. Y hace 30 años, cuando paseaba por Bentaberri, me daba de bruces con una fábrica de cerveza, se llama El León, y ahora me doy de bruces con una fábrica de sueños que se llama Hotel NH. Y hace 20 años paseaba por Morlands y me daba de bruces con una fábrica de gas, y ahora me doy de bruces con una fábrica de sueños que se llama Zenit. Y hace 10 años paseaba por Urumea y me daba de bruces con una fábrica de aceite y de vino, se llamaba Sabin y Coite, y ahora me doy de bruces con una fábrica de sueños que se llama Hotel Casual. Yes. Es la ciudad que nos hemos dotado nosotros. Es la ciudad que hemos decidido que sea. Hemos eliminado la industria, hemos buscado otras economías más amigables, que no dan olores, ni ruidos, ni meten camiones de 6 ejes a descargar y cargar. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que en la parte vieja, hace 30 años, los coches eran de doble sentido. Nos olvidamos de todo eso. Y evidentemente ir el día de regatas a la parte vieja es complicado para todo el mundo, muy complicado. Pero contra eso tenemos una ciudad que, si no admite el turismo, que es la primera fuente de riqueza de esta ciudad, con un 14%, por encima del segundo sector, que es el sanitario, posiblemente tengamos mayor calidad de vida los donostiarras de aquí, pero menor la gente que trabaja en nuestros bares, en nuestras cafeterías, en nuestros restaurantes, en nuestros hoteles, que habita en barrios de Rentería, de Hernani, de Inchaurrondo, de Arza, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Sí. No he añadido nada más. Pues sí. Yo creo que ya hemos agotado el tiempo más que con creces. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación. Recordaros
permitidme un recordatorio. Ay, madre, que no tengo las gafas. A ver. La semana que viene, el día 1, es la próxima cita de estas jornadas bajo el título Donostia generoa eta belaunaldia pertsona guztientzarako hiria, con las participaciones de Alasne Irigoyen, Juan Aranguren y Miren Manfisidor. Muchas gracias.